5 historias de 5 niños que transcurrieron en Santisteban del Puerto desde el año 1915 al 1932. María Ignacia, Eufrasia, José, Juan y Juana. Pienso que todas las personas desde que nacen tienen derecho a que su historia, por muy corta que sea, debe quedar registrada en alguno de los distintos medios que tenemos los humanos. En la página 12 del libro con el que rindo homenaje a Miguel y Eugenia, cuento que Antonio y Florencia, o Flores como la llamaban, le vivieron 4 hijos: Dionisia, Miguel, Antonia y Eugenia. Pero también tuvieron 5 hijos más, que lo máximo que llegaron a vivir fueron 18 meses. 5 vidas truncadas por nacer como tantos otros en una época en que la mortalidad infantil en España era muy alta. Antonio y Flores dieron sepultura a sus 5 hijos y en ella iban parte de sus vidas. 5 fallecimientos que transcurrieron durante 16 años. En ese tiempo el mundo sufrió la Primera Guerra Mundial y en España reinaba Alfonso XIII, conviviendo el monarca con la dictadura del general Primo de Rivera, y así hasta la llegada de la Segunda República Española. El promedio del tiempo que transcurrió entre los entierros de los hijos que murieron fue de 39 meses. Estos padres, con su dolor, tuvieron que hacer frente a su destino. Ellos fueron capaces de soportar el sufrimiento de esas 5 tragedias y ver cómo sus 5 retoños estuvieron muy poco tiempo en la aventura de la vida. Hoy, en el 2015, no queda ningún nombre de aquellos niños en las lápidas o en las cruces del cementerio de Santisteban del Puerto, el pueblo que les vio nacer. Con 25 años, Flores dio a luz a su segunda hija, el viernes 23 de abril a las 8 de la mañana del 1915, y le pusieron el nombre de la abuela materna de la niña, María Ignacia Ibáñez Avilés. Antonio y Flores la llevaron a los 10 días de nacer a la iglesia San Esteban para bautizarla el lunes día 3 de mayo. Administrando el sacramento el sacerdote don Juan Munar Higuera, siendo la madrina Dolores Avilés Ayala, tía de la niña y hermana de Flores. Pero cuando María Ignacia estaba dando sus primeros pasos en la vida, falleció el sábado 19 de agosto del 1916, cuando tenía 16 meses, conociendo Flores y Antonio por primera vez el gran dolor de perder una hija. Flores, con 26 años, dio a luz por tercera vez, a los 18 meses, teniendo una niña que la registraron con el nombre de Eufrasia, y nació el miércoles 1 de noviembre a las 7 de la mañana del 1916. A Eufrasia la bautizaron a los 6 días. En aquellos años, los padres querían que su hija, en caso de fallecimiento, estuviera bautizada, y la bautizaron en la parroquia de San Esteban, con el nombre de María de los Santos. Fue el martes, día 7 de noviembre, siendo el sacerdote de este acto católico don Juan Munar Higuera y la madrina Ana del Río. Esta niña, al igual que su hermana predecesora, María Ignacia, no pudo sobrevivir a distintas enfermedades infantiles que había en España. Algunas de ellas eran la meningitis, la rubeola y la viruela. A Eufrasia, cuando tenía 15 meses,
le vino una fiebre muy alta y muere el viernes 1 de febrero del 1918, quedando Antonio y Flores sumidos en el dolor sin poder hacer nada ellos por ella. El sexto hijo vino al mundo cuando Flores tenía casi 36 años y nació el jueves 3 de diciembre a las 18 horas del 1925. Al niño lo inscribieron con el nombre de José Ibáñez Avilés, heredando el nombre del abuelo materno. Flores y Antonio, a los 13 días de nacer José, el miércoles día 16, lo llevaron a la parroquia de San Esteban para bautizarlo con el nombre de Juan José, por el sacerdote don Saturnino Balbueno Sala. La madrina fue la tía del niño y hermana de Flores, Rosario Avilés Ayala. Cuando José cumplió 18 meses, se puso enfermo y en esa fecha a Flores le quedaban unos días para dar a luz por séptima vez. Por tal motivo, se trasladaron desde el Cortijo al pueblo y el jueves 16 de junio de 1927, Flores tuvo a una niña que le pusieron de nombre Eugenia Ibáñez Avilés. La alegría de este nacimiento se truncó al enfermar gravemente José. Y 3 días después de nacer Eugenia, el domingo 19 de junio, murió José, cuando Flores acababa de recuperarse del parto de su hija. Flores y Antonio, por tercera vez, sus corazones se le inundaron de dolor por la pérdida de su hijo José. Cuando regresaron al Cortijo, llevándose a su hija Eugenia recién nacida, le contaron a su otra hija Antonia, con 6 años y 4 meses, que su hermano José no volvería. La niña no podía comprenderlo, pues estaba muy unida a su hermano José, y ella lloró mucho aquella pérdida, llegando incluso a rechazar a su hermana Eugenia, creyendo Antonia que Eugenia era la culpable de la pérdida de José, por haber nacido ella. Pero esos sentimientos cambiaron con el tiempo, y Antonia siempre estuvo muy unida a su hermana Eugenia. A los 3 días del entierro de José, Flores y Antonio llevaron a su hija Eugenia, que tenía 6 días, a la parroquia de San Esteban para bautizarla. Fue el miércoles día 22 de junio, con la madrina Eugenia Fernández Gómez, tía de la niña y cuñada de Flores. El sacerdote don Marcos Vela Sagra, derramando el agua sobre la cabeza de la niña, dijo: Eugenia Julita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de este modo la niña quedó registrada con dicho nombre en la iglesia, aunque nunca se le llamó por este nombre compuesto. Solo fue nombrada por el de Eugenia, el mismo nombre que el de la madrina. Flores tenía 40 años cuando dio a luz por 8ª vez. Fue el martes 11 de marzo a las 10 de la mañana del 1930, a un niño que de nombre le pusieron Juan Ibáñez Avilés, cogiendo el primer nombre del abuelo materno del recién nacido. Al nacer Juan, su salud no era buena y sus padres temían lo peor. Por tal motivo, quisieron bautizar a Juan lo antes posible, porque para Antonio y Flores era muy importante que su hijo estuviera bautizado. Ellos intuían que duraría poco tiempo. En aquella época y hasta los años 70, los que no estaban bautizados o se suicidaban, no se les podía dar sepultura en el cementerio común. Los enterraban en un apartado que había al lado de dicho cementerio. Los consideraban que no morían en gracia de Dios, y no los recibía la Iglesia para darle un responso antes de darle sepultura.
Flores y Antonio no querían que esto le pasara a su hijo, por no ser cristiano, y decidieron coger a Juan en brazos para llevarlo a las cuantas horas de nacer a la iglesia de San Esteban, y allí el sacerdote don Saturnino Balbueno Sala recibió a la familia junto con el padrino Sebastián López Álamo para bautizar a Juan, con el nombre de Antonio Eulogio, haciendo así referencia al padre del niño. De esta forma, las conciencias de Antonio y Flores quedaban tranquilas, a la espera del destino que tuviera Juan. La historia de Juan fue muy corta. La vida no quiso darle ninguna oportunidad, y Flores y Antonio no pudieron disfrutar mucho tiempo de su hijo, porque Juan solo vivió 2 días, muriendo el miércoles 12 de marzo del 1930. Y una vez más, estos padres con su dolor enterraron a su pequeño en el cementerio común, como ellos querían. 2 años más tarde, Flores, con 42 años, tiene el 9º y último parto, del cual nace una hija el viernes 4 de marzo a las 18 horas del 1932. A esta niña la registraron con el nombre de Juana Ibáñez Avilés, cogiendo dicho nombre del padre de Flores, que se llamaba Juan José. A los 9 días, el domingo 13 de marzo, bautizaron a Juana, siendo la madrina Isabel González González. En el acto religioso, el sacerdote don Fernando García Valencia pregunta a los padres qué nombre desean ponerle a la niña, contestando Antonio y Flores el de Juana Casimira, quedando así el nombre de la niña registrado en la iglesia parroquial de San Esteban. Juana pronto enfermó, y a los casi 4 meses de nacer, el viernes 22 de julio de 1932, la vida de Juana se apagó, y Antonio y Flores sufren por 5ª vez la pérdida irreparable de un hijo, en este caso la de su hija Juana Ibáñez Avilés. 5 ataúdes blancos llevaron a Antonio y Flores al cementerio. 5 desgarros tuvieron en sus corazones, 5 vidas truncadas por el destino, 5 palomas que sus alas no levantaron el vuelo, 5 árboles que sus raíces no pudieron abrazar la tierra en la que nacieron, porque sus semillas cayeron en terreno baldío, en las que había enfermedades desconocidas para la ciencia, y cuando la ciencia las conocía, la sociedad en aquellos años carecía de medios para curarlas. Estos 5 niños pasaron por la vida de puntillas, apenas sin dejar huellas. Antonio y Flores los llevaron siempre en el silencio de sus corazones. Los 5 hermanos, María Ignacia, Eufrasia, José, Juan y Juana, no tuvieron la suerte de conocerse entre ellos. Estuvieron en el recuerdo profundo de sus padres, los años que Antonio y Flores vivieron. Flores siempre vistió de negro y Antonio de gris, del mismo color que fue su vida. Y ellos se aferraron a los 4 hijos que le vivieron. Dionisia nació la primera, Miguel fue el 4, Antonia fue la 5ª y Eugenia fue la 7ª. Después de morir Juana, se hicieron esta foto Antonio y Flores con los 4 hijos que les quedaron, delante de la casa en la que vivían, la misma en la que los 5 hijos murieron, calle Iglesia número 2, en el barrio de Vistalegre. En la fotografía se reflejan las caras de tragedia de estos padres, que tuvieron que sobreponerse a la pérdida de 5 hijos de los 9 que tuvieron.
La foto es del otoño del 1932 y Antonio tenía 49 años, Florencia tenía 42 años, Dionisia tenía 19 años, Miguel tenía 13 años, Antonia tenía 11 años y 8 meses y Eugenia tenía 5 años y 5 meses.